En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo de la mano de Moisés el monte Sinaí a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1030 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo ha dedicado 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Hoy, ya al final de este apartado, el catecismo nos propone el número 2299 con el tema El respeto a los muertos. Número 2299 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: a los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Un número precioso que hace un llamado de conciencia a nuestras realidades de hoy día. Es un tema también que ya hemos abordado cuando hicimos la catequesis del sacramento de la unción de los enfermos. Pero aquí el catecismo quiere ahondar un poco más y habla de los moribundos. Y dice que a los moribundos debemos de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Y alguno podría preguntar, sobre todo alguna persona que haya tenido a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a una persona muy querida sufriendo alguna enfermedad. Uno podría preguntarse, ¿y es que acaso los moribundos tienen dignidad en esa manera de morir tan dura? Algunos consideran que lo digno está en una vida de plenitud, de salud, de no sufrimiento, de no dolor. Hay personas que piensan que una vida digna es vivir que todo les salga bien. Y por eso consideran estas personitas que la enfermedad, que la ancianidad, que la decretud, eso no tiene dignidad. Que una persona decrépita no tiene dignidad. Y eso es un error. Por eso en nuestra sociedad se intenta a toda costa tapar estas situaciones que no se vean. O pasar rápido por ellas. Póngale la eutanasia para que no sufra. Porque esa vida ahí acostada no es digna. ¿Quién le dijo a usted que eso no era digno? ¿Quién le dijo que el digno es el que se muere solamente cerrando los ojitos, sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento? ¿Quién dijo que eso era la única manera de concebir la dignidad? También el enfermo que tiene un dolor tiene dignidad. También el anciano de ciento y tantos años también es igual de digno.
Cuando el cristianismo entró en la historia, el cristianismo cambió el concepto de lo que es la enfermedad para el hombre. El cristianismo cambió el concepto de lo que es la vejez, de lo que son los últimos días de una persona en la tierra, de lo que es una persona agonizando. El cristianismo transformó la cultura del Imperio Romano, la cultura griega, incluso el mundo de los bárbaros, donde se consideraba que la pobreza, la debilidad eran signos de maldición. Y el cristianismo puso este reto de la generosidad en frente a esa concepción que se tenían en antiguo de la maldición de la pobreza, de la debilidad o de la enfermedad. Incluso el cristianismo puso en cuestionamiento nuestra falta de humildad al reconocer que somos débiles, que carecemos de salud, que podemos entrar en la pobreza, en la debilidad, en la enfermedad. Había grupos dentro de la cultura griega donde se exaltaba solamente la perfección del cuerpo. Esto se exponía en los famosos Juegos Olímpicos creados por los griegos, donde los atletas competían desnudos para poder mostrar cada una de las partes de su cuerpo en su perfección. Pero cuando los hombres llegaban a una cierta edad de ancianidad, hacían una fiesta de celebración de la virtud de la vida y después se entendía que lo que venía a partir de ahí era la decrepitud y la indignidad y se abandonaba al anciano. Incluso en algunos lugares se les despeñaba por las rocas. Con la llegada del cristianismo comenzó lo que nunca había existido, que era la asistencia a los incurables. Antes no se asistía a nadie. Se decía, como se quiere decir hoy día, ¿para qué vamos a asistir a alguien que no se puede curar? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a gastar todo ese dinero en mi abuela ahí si ya no tiene cura? ¿Para qué vamos a hacer todo este esfuerzo inútil? Así pensaban algunos grupos de los griegos y abandonaban a sus ancianos o los despeñaban. Y el cristianismo vino a cambiar eso. El cristianismo es quien introdujo el cuidado de los minusválidos, el cuidado de los enfermos mentales, de los enfermos físicos, de los bebés, de los indefensos, de las personas vulnerables en nuestra cultura. Antes, si un niño nacía con el pie plano y no podía ser soldado, antes de los 7 años se le mataba porque no iba a poder ser soldado. Hoy parecería que todo eso lo queremos traer, pero con guante blanco. Quiero que mi hijo nazca con ojos verdes. Y si no viene con ojos verdes, ya no lo quiero. Deséchenlo. ¿Cuántas cosas se escuchan hoy día? Barbaridades peores de las que se cometían en los tiempos donde no se conocía a Cristo. Pero es que hoy lo conocemos. Por tanto, el regalo del cristianismo a la humanidad fue este reconocer que la dignidad del ser humano está mucho más allá de su salud corporal. Y entonces el cristianismo lo que hace es entrar a dignificar el cuidado de los moribundos.
Y han aparecido en la historia filosofías que se han enfrentado al cristianismo, que pretenden regresar al hombre al paganismo. No sé si ustedes habrán escuchado por ahí o habrán leído la filosofía de Friedrich Nietzsche, este filósofo de la mitad del siglo XIX, con esa filosofía neopagana, donde él proclamó el desprecio del cristianismo. Y Nietzsche decía que el cristianismo había difundido las virtudes y los colores de los como unos perdedores. Y decía que la humildad, la compasión, la piedad, la misericordia, que eso eran cosas y valores de perdedores. Y contraponía la humildad, la compasión, la piedad a la salud, la vitalidad, el poder, la energía, la sexualidad, el triunfo. Y fíjense, como filósofo tuvo en su tiempo un gran éxito, pero terminó sus días en un manicomio. Y sus ideas han dejado una estela muy grande en nuestro mundo. De hecho, la Alemania nazi y el mismo comunismo no se entenderían sin las bases que había sembrado el propio Nietzsche. Hoy en día, todavía estamos en este debate, con ciertos matices después del tiempo que ha pasado, pero el mismo debate. Porque lo novedoso de la cultura actual que reivindica, por ejemplo, la eutanasia, el suicidio asistido, donde se llega a decir que esta vida puede llegar a ser un infierno, como la vida de un discapacitado es un infierno, entonces ellos merecen la muerte para ser liberados. Esos son los matices nuevos, los que vivimos hoy día. Esta cultura del paganismo moderno se disfraza de ese famoso espíritu de tolerancia y de libertad para hacer los peores delitos, para cometer las peores atrocidades en nombre de la tolerancia. Y en vez de que hoy día se haga como los antiguos griegos, ¿no? Que despeñaban a sus ancianos, lo que hace hoy día el hombre es inculcar antivalores que nos lleven a convencernos de que estamos sobrando en esta vida. Ya no los despeñamos, eso sonaría así como muy bárbaro, ¿no? Pero igual cuando convencemos a un ancianito de que no vale nada y entonces el ancianito, su abuelo, su papá, le dice, yo mejor me quiero morir para no ser una carga para ustedes. ¿Y a ti quién te dijo que eres una carga para mí? ¿Usted cree que de dónde sacan los ancianos estas expresiones? Que duelen en el corazón que mi papá o mi mamá me diga eso. ¿De dónde sacan esas ideas de que son una carga para mí? Pero es que tú no eres una carga para mí si yo te amo. ¿A ti quién te dijo eso? Un mundo que siembra antivalores, se lo dijo. Y entonces cuando la persona empieza a pensar así, de que es una carga, de que ya no hace nada, de que ya no produce, entonces poco a poco van tomando la decisión de quitarse la vida, de quitarse de en medio. ¿Y cuál es la prueba? Este tremendo incremento en nuestra sociedad de suicidios. Se introduce un desprecio de los moribundos en el sentido de convencer a los débiles de que lo mejor que pueden hacer es que elijan morir, que pidan la eutanasia o que se suiciden para no ser una carga para nadie. Y así se nos matan los niños de 14, los niños de 16, los muchachos de 18, los de 21, los de 24, y todos los días nos encontramos con esta tremenda realidad de suicidios aquí en nuestra ciudad.
Y no podemos ser ciegos. Solo el que ha vivido algo así sabe lo duro que es abrir la puerta y encontrar a su hijo colgado, o el otro que se agarró una pistola de no sé quién y allá fue y se disparó en el baño, o el que se tomó 200 pastillas. Eso es impresionante. No sé si recuerdan ustedes un episodio muy impresionante que hubo en las noticias hace un par de años. Una jovencita llamada Luana, era una joven de 38 años, una mujer de 38 años, que llevaba 16 años en un coma irreversible en una clínica en un pueblito cercano de Milán, en Italia. El padre de esta niña, de esta mujer, que no tenía ningún tipo de sensibilidad cristiana, él decía que cuando iba ahí a la clínica a visitar a su hija, que le daba la impresión de que iba era a la tumba, que para él su hija estaba muerta. El padre pidió que desconectaran, que la desconectaran, que le quitaran el tubo de alimento y que la dejaran morir. Y el juez le dio la razón y permitió que la desconectaran. En aquellos momentos, las religiosas del hospital que la atendían salieron a la luz pública a defender la vida de Luana. Ellas llevaban 16 años cuidándola día y noche, no el papá, ellas, las monjas. Y lo habían hecho 16 años en silencio. Y cuando el papá tomó la decisión de desconectarla, ellas dijeron, esta es la hora de hablar. Y estas monjas dijeron que estaban dispuestas a cuidar a Luana tal y como lo habían hecho durante 16 años de ahí en adelante, porque nunca habían tenido la ayuda de nadie, ni siquiera de sus papás, que sentían que Luana vivía y pedían la libertad de amar, que no pedían nada a cambio. Pedían la libertad de darse a los débiles, a los pequeños, a los pobres. Pedían la libertad de amar. Y el caso fue que ese testimonio de esas religiosas produjo tanto terremoto en la legislación italiana que se puso de manifiesto inmediatamente en la sociedad que debían ser ellos unos protectores de los valores. Y fíjense, curiosamente, la religiosa que hizo de portavoz de aquella comunidad religiosa se llamaba la Hermana Misericordia. Y a partir de ese testimonio de esas monjas, el Ministerio de Sanidad italiano mandó una circular a todos los centros hospitalarios prohibiendo retirar la alimentación a los enfermos que estaban en estado vegetativo. El amor había vencido la crueldad. El valor sumo y definitivo de la historia había mostrado que la misericordia era más importante que esa insensibilidad ante los enfermos y los moribundos. Y eso lo hizo el cristianismo, que ha superado el paganismo bárbaro. Ese paganismo que ha entendido que el ser humano no tiene dignidad y que si está enfermo, menos. Y que si está en una etapa de debilidad, menos. Y el cristianismo ha planteado que aquel enfermo incluso tiene más dignidad que el fuerte, que se puede valer por sí mismo. Y Jesucristo ha querido identificarse especialmente con los débiles. San Pablo mismo lo dijo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y nosotros como cristianos tenemos un extra.
que no tienen los no creyentes. Nosotros tenemos un extra para entender la importancia de este momento final de la vida y ese acompañamiento que necesitamos darle a nuestros enfermos, a nuestros moribundos, porque nuestra vida es como un río que desemboca en el mar y ese mar es la eternidad que nos espera. ¿Acaso estamos muriendo para quedar en el vacío? No. Lo que estamos haciendo al llevar a un moribundo a su momento final con la mayor dignidad posible es llevarlo en el río para que desemboque en el mar, en esa vida eterna, que se funda en su creador. Qué cosa tan hermosa. Me acuerdo de mi madre, después de cuidar a su madre 25 años en esa enfermedad tan tortuosa. Qué felicidad de mi madre cuando entregó en las manos del Señor a mi abuela. Una tortura, sí, sin duda alguna. Pero esa felicidad no la tuvo ninguno de los otros que no la cuidó. Ninguno, solo ella. Cuidé a mi mamá con la mayor dignidad posible. Y eso me hizo una mujer profundamente feliz. Cansada, pero feliz. Hice lo que tenía que hacer. Fui una buena cristiana. En el Evangelio de San Juan se recoge con frecuencia esa famosa hora de Jesús. Cuando Jesús dice, todavía no es mi hora, esta es mi hora, ya se acerca mi hora. Jesús habla de su hora. Jesús llamó su hora el momento de su muerte. Y es cierto que todos los momentos de la vida de Jesucristo fueron redentores. Jesucristo era Salvador cuando nació, cuando se perdió en el templo, en las bodas de Caná, pero de una manera muy especial, en el momento, en la hora clave de su muerte. Por eso nosotros, cristianos, no podemos matar a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros ancianos. No podemos permitir esta locura de la eutanasia a toda costa por ahorrarse un peso o para ahorrar tiempo, porque en esta sociedad nadie tiene tiempo para cuidar a un enfermo. Nosotros tenemos que esforzarnos por acompañar a esos enfermos, esos moribundos, en la hora, en su hora. La muerte, ese último momento, esa última hora, es una oportunidad muy especial para entregar la vida. Al final el Señor nos pide a cada uno que entreguemos toda nuestra vida. Y los cristianos debemos esforzarnos en ayudar a que cada persona tenga la oportunidad de una manera digna de entregar su vida. De esta manera se nos pide participar en la pasión de Cristo Redentor. De esta manera se nos pide también enseñarle a los enfermitos a vivir su momento, su hora, su enfermedad, su dolor, con esa pasión de Cristo Redentor, que es como un parto para la vida eterna. Esa palabra de parto, saben las madres muy bien que tiene como un sabor agridulce, tiene un sabor gozoso, donde prima sobre todo lo doloroso, pero ese dolor pasa. En el momento que te entregan tu bebé, ese dolor pasa a segundo plano. Así como dice el Salmo, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. La madre se olvida rápido del dolor cuando tiene el niño ya en sus brazos. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Algo así sucede con la muerte. Es un parto doloroso, claro que sí, pero que da a luz una nueva vida. Ese río se mete en el mar y
todo eso tan hermoso forma parte de la espiritualidad del cristiano. Y no es casualidad que la iglesia, cuando celebra, por ejemplo, la fiesta de los santos que recordamos cada mañana, coincide con el día en que murieron, el día en que ese río se fundió en el mar. Hay una historia de la famosa Madre Maravillas, Santa Maravillas de Jesús. En los últimos días de ella, cuando el médico le comunicó a las monjas que ya no había vuelta para atrás, las monjas les dijeron a la Madre Maravilla: Madre, ¿que se va al cielo? Y ella contestó: qué bien, hijas mías. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Me hubieran alegrado más. Son esos momentos preciosos donde tenemos la oportunidad de catequizar y de preparar a nuestros enfermos para el encuentro con el Señor. Y ahí en esos hospitales, en esas camas, pues hay muchos sentimientos contrapuestos, claro que sí, humanos. Y es un reto para nosotros el entender que lo que está sucediendo ahí en esa habitación, en esa cama, es un parto a la vida eterna. Y por eso nos esforzamos por ayudarles a tener una buena muerte. La buena muerte no es la eutanasia. Eso es asesinato. Es la buena muerte, el entendimiento de que estás pasando a la eternidad. Es lo que le prometió el Señor a Santa Margarita María de Alacoque con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que celebramos en la iglesia los primeros viernes de mes. Aquel que tenga devoción a mí no morirá antes de haber recibido los santos sacramentos, es decir, muriendo en gracia. Es lo que nos prometió el Sagrado Corazón de Jesús a los devotos. En esta sociedad pagana le dimos vuelta al término y entonces preferimos los atajos, que siempre salen mal. En vez de que el moribundo tenga una buena muerte en el corazón de Jesús, le mandamos a practicar la eutanasia y lo matamos. Sin sacramentos, sin confesión, sin viáticos, sin nada, sin compañía de sus familiares, porque para colmo de males, cuando practican la eutanasia a uno lo sacan y muere solo. Algunos usan incluso ridículamente esa: yo vine solo y me voy solo. Dios mío, qué triste. Son expresiones, esas expresiones de soberbia que solamente muestran esa tremenda soledad, ese vacío tan impresionante. Por eso, en ese momento de los moribundos, en esa última hora, es importante no ausentarse, no hacer un tabú del tema de la muerte. Hay que acompañar al moribundo en el momento final. El acompañamiento al moribundo será una fuente de gracia para la familia y al mismo tiempo una gran ayuda para el moribundo. No es lo mismo morirse solo que morirse acompañado de sus seres queridos. Es el regalo más grande que se le puede dar a la persona que está entrando a la vida eterna. Qué compromiso, qué apostolado tan bonito. Y nosotros no tenemos que entrar en ese complejo colectivo. No, es que no podemos estar ahí. No, al contrario. No debemos dejarnos paganizar y dejar nuestros moribundos, nuestros enfermitos ahí solos. Tenemos que ayudarles con nuestra compañía a darle un sentido a su muerte.
dignificar el momento del paso de esta vida a la vida eterna. Y ahí en esos sentimientos encontrados se pueden hacer muchas cosas. Dice el catecismo, deben ser ayudados por la oración de sus parientes. ¿Cuántos que se nos está muriendo el papá y nunca aprendimos a rezar? Ni siquiera somos capaces de hacer un Padre Nuestro. Y ahí ya está su papá en el último segundo y ahí andan llamando a la parroquia para ver si mandan a alguien que rece. Pero ¿y por qué no reza usted? No, es que yo no sé. Qué vergüenza, qué vergüenza. Por eso hoy los que me están escuchando, enséñale a sus hijos a rezar para que cuando usted esté muriendo, recen por usted. Hágalo por usted, aunque sea. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, claro que sí. Esos sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Nosotros como seres humanos tenemos esta vocación de destino dentro de la familia. Y yo me tengo que esforzar porque mi papá, porque mi mamá, mi hermano, mis abuelos, todo el que esté moribundo reciba sus sacramentos para que se vaya al cielo. Dios ha querido que la obra de salvación la llevemos comunitariamente y por eso todos nos tenemos que sentir comprometidos de que ese que está muriendo se salve. Por eso tenemos la obligación de rezar por nuestros familiares moribundos, por nuestros familiares enfermos, para que se sientan acompañados en Cristo. Es como el momento de Getsemaní. En aquel momento Jesucristo pidió compañía, recuerden, era el momento clave de su vida, el momento en el que él iba a entregarse para la hora definitiva. Jesús necesitaba compañía y pidió a sus discípulos que oraran con él. Incluso le reprochó que se hubieran quedado dormidos, que no fueran capaces de acompañarle en ese momento. Fíjese cómo dice el Evangelio, ni siquiera una hora. Es como el último combate, donde también Satanás intenta alejar al cristiano, alejar al moribundo, alejar al enfermo de su encuentro con Dios. Y ahí en ese combate tenemos que entrar nosotros a acompañar al enfermo y al moribundo en esa última batalla. A Jesús le pasó. Por eso Jesús nos enseñó a morir diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Morir es abandonarse a las manos de Dios Padre. Pero eso no había tenido lugar sin mucha batalla y mucho sufrimiento. De hecho, un momento antes Jesús había dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había una lucha interior en Jesucristo donde termina venciendo, es la confianza en Dios Padre, la entrega a la voluntad del Señor. Pero la lucha se había dado. Y por eso en esa lucha Jesús necesitaba compañía. Lo que pasa es que nos quedamos dormidos. También los moribundos, no los dejemos, no nos quedemos dormidos a su lado. Oremos por ellos, acompañémoslos en su última batalla. Hay un último combate. La batalla más importante de nuestra vida es esa. Por eso dice el catecismo, deben ser ayudados por la oración de sus parientes. Tanto es así que en el Ave María, le lo decimos a nuestra Madre del Cielo, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso es lo que rezamos en el rosario. En esa hora requieren la oración, requieren la compañía. No podemos dejarlos solos a quien está en la última hora del combate de su vida. Hay algunos momentos donde se puede.
otros momentos donde no se puede, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de los acontecimientos y de las circunstancias. Pero siempre que se pueda, tenemos que estar ahí. Incluso si al enfermito le da miedo que llegue el Padre, pues nosotros también ahí nos ponemos y hacemos a lo mejor un acto entre todos, una comunión entre todos para que Él no se sienta que está solo. Ahí tenemos pues el catecismo que nos deja un montón de ideas para nosotros hacer este apostolado de acompañamiento de los enfermos. Y vamos a pedirle al Señor la gracia de ser acompañantes y fuentes de consuelo y de esperanza para todos los moribundos. Y pidámosle al Señor la gracia de que cuando llegue nuestra hora, tengamos a alguien cerca de nosotros que nos acompañe en este último trance, en la hora más importante de nuestra vida.